voy a empezar a explicaros Carlos I, que tal y como sale en selectividad, no quiero dar una clase magistral, solo pretendo que os sirva de repaso con vistas a la selectividad. En selectividad os va a salir no Casa de Austria o Habsburgo, sino sale Carlos I de España, dos puntos, política interior y exterior. Y vosotros tendréis que desarrollar el tema. Como estáis viendo aquí, esta es la fotografía. A ver, como os he dicho, este es el primer Austria, que es Carlos I. Observar bien su rostro, porque luego hablaremos sobre todo de ese mentón tan tremendamente exagerado que tiene toda la dinastía de Austria o Habsburgo en general. Los Austrias van a reinar en España durante 200 años. Se dividen en dos grupos, o así lo ha dividido la historia: Austrias mayores, siglo XVI, que son Carlos I y Felipe II. Gobernaron durante el siglo XVI, que es la época del Renacimiento, y además es una época de esplendor para España, de ahí que reciban el nombre de Austrias mayores. Por el contrario, durante el siglo XVII continúan gobernando los Austrias, pero van a recibir el nombre de Austrias menores. Fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El motivo de por qué se llaman mayores y menores es porque corresponde a la época del gran esplendor de España. Tenemos un gran imperio, y por el contrario, en la época de los Austrias menores empieza, que corresponde al siglo XVII, una época de decadencia que se nota menos en el reinado de Felipe III, es a partir del reinado de Felipe IV, a través de una guerra, la guerra de los 30 años, que empezamos a perder, cuando la decadencia se va precipitando. El reinado de Carlos II prácticamente es la decadencia total. Los Austrias menores gobernaron en ese siglo que os he dicho, XVII, que es una época de decadencia política, pero corresponde al barroco y es una época de esplendor cultural. Está llena de artistas interesantísimos, tanto desde el punto de vista literario: Lope de Vega, Calderón, Góngora, Quevedo, frente a otros artistas también, como por ejemplo Velázquez, que bastaría con su genio para rellenar ya el siglo XVII, pero es que también hay pintores como Murillo, Valdés Leal, Zurbarán. Es un siglo de decadencia política y de gran esplendor cultural. Aquí estáis viendo un cuadro sinóptico de la Casa de Austria y de Habsburgo. Preguntaréis, ¿hay que estudiarlo? No. ¿Hay que mirarlo con mucho detenimiento? Pues sí, porque veis que Carlos I no es hijo único, y además veis también que solo se casa una vez, con Isabel de Portugal. Carlos I va a tener una herencia importantísima que luego iremos viendo, porque su padre fue, como ir mirando hacia arriba, Felipe el Hermoso, que pertenecía a la dinastía de Habsburgo, de ahí el nombre de Austrias. Y su madre era Juana la Loca, hija a su vez de los reyes católicos. Estáis viendo que Felipe el Hermoso, su madre era María de Borgoña y su padre era Maximiliano de Austria. Juana la Loca tuvo otros hermanos que podían haber reinado, pero recordar la muerte muy pronta de su hermano Juan es lo que hizo que reinara ella. Se había muerto Juan y su hermana Isabel, por lo tanto en la línea de sucesión estaba Juana, apodada con el nombre de la Loca, que era hija de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, de los reyes católicos, con lo que habíamos iniciado la Edad Moderna, y un tipo de monarquía mucho más sólida que durante los largos siglos de la Reconquista. Veis ahí que Carlos I no es hijo único. ¿Hay que aprenderse los nombres de las hermanas? Pues no. ¿Y hermanos? Pues no. Lo único que sí que interesa que sepáis mirar un cuadro cronológico, porque es interesante. Carlos I se casa con su prima Isabel de Portugal. Estáis viendo ahí la fotografía realizada por Tiziano, que es el pintor de cámara de Carlos I, a pesar de que no vino a España nunca Tiziano, los pintó fuera de España. Y Carlos I, con Isabel de Portugal, tiene a Felipe II, esos Austrias mayores. Luego ya comentaremos en otro momento, pero ir viendo el cuadro cronológico, que es interesante observar y mirar varias veces. Geográficamente, el imperio de los Austrias dominó 3 zonas muy distintas, y esto es lo que le va a acarrear gravísimos problemas en política exterior
a Carlos I o V de Alemania. Entre los territorios que tenía, observarlo bien en el mapa, la península ibérica con el predominio de Castilla. Recordar que Castilla es el reino más extenso, lo estáis viendo en el mapa, y además el más densamente poblado, que predominaba sobre los demás reinos. Los dominios americanos, que les servían de abastecimiento económico. En la época de Carlos I es cuando empieza a llegar el oro y la plata. Recordar que en el reinado de los reyes católicos, Cristóbal Colón ha descubierto un nuevo mundo, pero ese mundo no empieza a ser fructífero para España hasta la época de la Gran Conquista, que se realiza en este reinado de Carlos I. Entonces, el oro y la plata le va a servir de abastecimiento económico para sus grandes campañas internacionales. Y luego, dominios extrapeninsulares en el viejo continente, que es Europa. Esos dominios le vienen por herencia, como veis, los colores son Austria, los Países Bajos, el Franco Condado, y luego además hay también territorios que conquista, como por ejemplo estáis viendo Milán o Túnez, que será conquistado por Carlos I de España. Mirar el mapa bien, porque veis cómo el Imperio turco está prácticamente lindando con los territorios de Carlos I, y esto le creará conflictos en su política. El poder de Carlos I fue fruto de la herencia recibida, sé que sabéis leer, pero lo veis ahí, recibida de sus abuelos, tanto por vía materna como paterna. Llegó al trono por el matrimonio de Juana, que era hija y heredera de los reyes católicos, y de Felipe de Habsburgo, que era hijo de Maximiliano de Austria, y aunque ahí no lo he puesto, lo hemos visto antes, de María también de Borgoña. En el año 1504, daos cuenta que va recibiendo herencia progresivamente. Murió la reina Isabel la Católica y entonces dejó como heredera a su hija Juana. Ante la imposibilidad mental de esta, dejó como regente a su marido Fernando. Mirad, aquí va a haber un problema, y es que cuando deja como heredera a Juana, y ante la imposibilidad mental que gobierna Fernando, Felipe el Hermoso, el marido de Juana, alega que tiene ciertos derechos. Fernando, para evitar un conflicto interno, se marchó a sus territorios aragoneses y dejó reinando como marido de Juana la Loca a Felipe el Hermoso. Pero en el año 1506, aunque ahí no lo tenéis puesto, en extrañas circunstancias, e incluso se ha llegado a sospechar que pudo haber un asesinato de tipo político, muere Felipe el Hermoso. Y entonces Fernando se tiene que hacer de nuevo regente en honor de su hija Juana la Loca. En el año 1516 se muere Fernando, quedando como heredero entonces de las dos coronas el nieto de los reyes católicos, que es Carlos, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, que había nacido en Gante y que incluso no había sido educado en la corte española, sino ahí en Gante por su tía Margarita de Habsburgo. Y diréis, ¿de dónde sale Margarita? ¿Os acordáis que cuando explicamos los reyes católicos, Juan, el hijo de los reyes católicos, habían casado a Juan y Juana con unos Habsburgos? ¿Para qué lo habían hecho los reyes católicos? Pues para mantener relaciones internacionales con reyes importantes. Y entonces casaron a Juan con Margarita de Habsburgo. Lo que pasa que murió muy joven, y entonces la corona, al morir también a otra hermana de Juana la Loca, que es Isabel, caerá toda la herencia en Juana la Loca. Este cuadro lo tenéis vosotros en el libro también, y veis ahí la herencia de Felipe por parte de su abuelo Maximiliano. Recibe Austria, de ahí el nombre de Habsburgo o Austria. Mirar bien cómo se escribe Habsburgo, BH, que luego después esto es lo que descuenta notas en selectividad, la falta de ortografía, escribirlo varias veces, y además el derecho a ser nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este título no era hereditario, sino que podía recaer en varios reyes de la cristiandad. Por ejemplo, un competidor de Carlos I va a ser Francisco I de Francia y también Enrique VIII de Inglaterra. Luego de María de Borgoña hereda los Países Bajos, Luxemburgo y el Franco Condado. El Franco Condado se le llama también la Borgoña española.
Hay una Borgoña que es Borgoña francesa, que le pertenecía en este momento a Francia. De Juana, por parte de sus abuelos, pues va a heredar de Fernando el Católico la corona de Aragón, pero recordar que Fernando el Católico, en pugna con Francia, había conquistado también lo que es el reino de Nápoles, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. De Isabel hereda la corona de Castilla, las Islas Canarias, que se tenían desde la Edad Media, se terminan de conquistar en este reinado, y algunas plazas africanas. Y luego mirar que el cuadro está muy significativo, pues conquista, territorios conquistados, pues es el milanesado. El milanesado no es otra cosa que Milán, que está ahí a caballo entre los territorios del Imperio Austríaco y el sur de Italia. Territorios americanos, que en esta época es cuando Hernán Cortés y Pizarro empiezan a conquistar grandes territorios en América, y algunas plazas africanas que han salido reflejadas en el mapa anterior. Aquí tenéis, mirar la fotografía que estáis viendo, es de Carlos V, observar también su mentón. El mentón de Carlos V es muy significativo de los Austrias. Como podéis ver, en la fotografía aparece Carlos V con ese mentón característico de la Casa de Austria. Está montado a caballo y se representa en uno de los retratos más significativos de Tiziano, que es Carlos V en la batalla de Mühlberg, que se hizo para cuando luchó contra los protestantes. Tiziano es un pintor del Renacimiento veneciano que hizo retratos no solamente de Carlos I, sino de reyes y personajes muy significativos de toda esta época tan interesante del Renacimiento. Ahí tenéis un gráfico, veis cuando vino a reinar Carlos I, que es desde el año 1517, él había nacido en 1500, por lo tanto veis que es muy joven cuando llega a España, y va dejando progresivamente su gran imperio en el año 1556, que es cuando empieza su abdicación. Observáis que en una parte del gráfico viene la política interior, con dos conflictos interesantísimos que son las comunidades y las germanías, y política exterior. Ahí pone Universitas Cristiana porque es un emperador que pretende crear un imperio cristiano controlado desde el punto de vista temporal por él y desde el punto de vista espiritual por el Papa, y entonces eso le va a llevar a enfrentarse con los turcos, con Francia, con los protestantes, y aunque os pongo ahí territorios italianos, en realidad casi todas las guerras con Francia tuvo por escenario Italia.